Seguimos acá en Los Leucos con esta propuesta que estamos haciendo, que es para que nadie se haga el distraído, para que nadie pueda decir yo no sabía, no lo vi, yo creía en esto. Vamos a tratar de exponer esto que estamos planteando sin excusas. La prueba de la corrupción kirchnerista, esta corrupción que era absolutamente evidente, que todos la veíamos, que la vimos por televisión abierta durante muchísimos años, la leímos en los diarios, la vimos en revistas y que muchísima gente, a pesar de que era claramente corrupción a cielo abierto lo que había en la República Argentina, no querían verlo. Vamos a hacer un breve repaso, un pantallazo, porque les juro que es impresionante verlo todo junto a esto que vamos a compartir ahora. Vamos a ir repasando algunos hitos de los últimos años y por qué, insistimos, creemos y vamos a tratar de mostrar ahora que era muy difícil hacerse el distraído y era muy difícil desconocer que en la Argentina había corrupción política y de este nivel. Arrancamos con un clásico ya a esta altura, Leonardo Fariña con Jorge Lanata explicándole toda la maniobra de corrupción. ¿Lázaro era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad que en todo. ¿Cómo en todo? O sea, ¿Lázaro era testa o era socio? En la política no hay que ser feroz. Hay operadores que es distinto. Vos sos Lázaro, yo soy Néstor. ¿Sí? Vos sos mi amigo, armate una constructora, claro. Yo te adjudico las obras a vos. Claro. ¿Y la constructora de quién es? La constructora es de Lázaro. El tema es que cada 4 años hubo campaña presidencial. Necesito 10 palos. Tomá. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Te lo digo de esta manera, no puedes tener 190... Ahí estaba Fariña, no solamente contando con detalle cómo era el plan de corrupción kirchnerista, sino que dando nombres, dando cifras. Saben, ustedes lo recordarán, después nos contó a toda la sociedad cuánto pesaba la plata, ¿no? Porque descubrimos que se estaba robando tanto dinero que la plata no llegaba a contarse y entonces había que pesarla. Lo interesante de este testimonio de Leonardo Fariña es que después lo ratificó tal cual, incluso con mucho más detalles y más información, con más precisiones a la justicia, cuando declaró como arrepentido. Y esto hay que decirlo porque es importante. Todo lo que dijo Fariña con Lanata, todo lo que dijo Fariña ante la justicia, luego se fue comprobando, fueron apareciendo pruebas y todo lo que fue apareciendo a la luz pública fue confirmando lo que decía Leonardo Fariña. Otro que habló también fue Federico Eláscar, el que nos contaba los bolsos. Fíjate cómo se llevaba la plata del sur a Buenos Aires. Sí. ¿Cómo llegaba a Buenos Aires en avión? ¿Desde dónde? Desde Río Gallegos. El avión era el Lima Víctor, Zulú, Sierra Zulú. Ese es el avión de Lázaro. Ese es el avión de la O sea, lo traía cash. Exactamente. Sí, venía cash. ¿Y cómo era? ¿En qué? ¿En bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas, depende de la cantidad. Creo que lo máximo fueron 12. 12 millones. Sí. Con el tiempo él te deja claro que esa guita era de Lázaro y que Sí, le por estaba supuesto. moviendo. Sí, sí, sí. ¿Y sí, cómo sí. te lo dices? No, le pregunté, Leo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. También con naturalidad, ¿no? ¿De quién es esta plata? La plata es de Lázaro, venían bolsos, mochilas, valijas, cosas que después fuimos viendo todos y nos fuimos enterando. Digo, porque estamos tratando de repasar todas las señales, todas las advertencias, todas las pruebas que hubo para que nadie pueda hacerse el distraído en la República Argentina. Lo interesante de todo esto, lo interesante de estos dos testimonios, es que tanto Leonardo Fariña como Federico Eláscar fueron procesados por el juez Sebastián Casanelo, pero se tomó un año para hacerlo, cuando el Código de Procedimiento dice que el juez lo debería haber hecho en 10 días, y se tomó un año. Bueno, esas dos personas fueron las únicas procesadas en la causa hasta que llegó el video de la Rosadita. Allí hubo una explosión que cayó como una bomba neutrónica en los pasillos de tribunales, allí en Comodoro Pi, y mientras veíamos estas imágenes, ahí estamos viendo a Fabián Rossi contando un montón de dinero, varios millones de dólares, después aparecerá Martín Báez también, aceleramos la imagen por supuesto porque son horas y horas de grabación que hemos visto ya todos y hasta el hartazgo, pero insisto, es interesante ver este caminito de la corrupción para que nadie pueda decir que lo desconocía. Este video generó que el juez Casanelo procesara a Lázaro Báez después de 3 años. Después de 3 años, el juez Casanelo procesó a Lázaro Báez. Eso sí, tomó un pequeño recaudo, lo procesó solamente por lo que hay en este video. Todavía Lázaro Báez no está procesado por todas las otras pruebas que había en la causa, sino que simplemente el juez Casanelo se circunscribió únicamente a lo que se veía en este video. Y claro, y a partir de ahí empezó la novela, empezó este folletín por entregas, porque esto que estamos viendo lo vimos en vivo aquí en Los Leucos. ¿Cómo olvidar aquella noche Maru Dufar haciendo la crónica desde el sur con todos los autos, la flota de autos de Lázaro Báez? Porque algunos decían que no se encontró nada de dinero, que no se encontró la plata de Lázaro Báez. Sin embargo,
Me parece que más bien podemos decir lo contrario. La plata estaba en las más de 200 propiedades, la plata estaba en la superficie de hectáreas que, como marcaba mi viejo en la columna, transforma a Lázaro Báez en uno de los principales terratenientes de la Argentina. La plata estaba en esa cantidad de hectáreas que equivalía a 20 veces la ciudad de Buenos Aires. Y la plata también estaba en estos autos de alta gama, autos carísimos que manejaba la familia Báez y que guardaba en este galpón con total impunidad. Ese también era el dinero de la corrupción, ese también era el dinero que no estaba en las obras de la República Argentina y era ese dinero que nadie o muy pocos miembros del kirchnerismo quisieron ver. Incluso intentaron ocultarlo porque cuando vimos estas imágenes seguían insistiendo con que esto era una maniobra y era una operación. Y tuvo que llegar finalmente José López. Está aquí con nosotros Fernanda Herrera, en un ratito vamos a hablar con ella, es la abogada de José López, pero digo tuvo que llegar finalmente porque él fue el que funcionó como el iceberg, que terminó de romper este discurso que había en el kirchnerismo, porque por primera vez, luego de que López tirara esos bolsos por el aire en el monasterio, o en el monasterio de planificación, como decíamos, lo puso Jorge Fernández Díaz, pasó algo insólito. Por primera vez en la historia, por primera vez en el relato kirchnerista, no se negó la corrupción. Esta es la enorme novedad que trajo José López. Pero claro, ¿qué fue lo que pasó? Todo el mundo decía, bueno, un caso aislado, un corrupto en el gobierno. Aquí estamos mostrando que eso es imposible. Es imposible que alguien que se interese por la política, se interese por lo que pasaba en los medios, se interese por lo que pasaba en la Argentina, pudiera desconocer todo esto que estamos mostrando e infinidad de cosas que por supuesto no estamos mostrando porque no había tiempo. Esto es un programa de televisión apenas, pero podemos seguir y seguir buscando y hurgando en el archivo y encontrar material importantísimo. Y por último, y utilizo y apelo un chiste para referirme a esto, porque voy a hablar de Pérez Gadín. Claro, como todo el kirchnerismo empezó a hablar de casos aislados y de un caso aislado vinculado a José López, un tuit en Twitter muy ingenioso de un hombre que se llama, un personaje que se llama Coronel Gonorrea, cuando detuvieron a Pérez Corradi dijo: detuvieron a otro caso aislado en Paraguay, obviamente mofándose de esta miopía que ahora cuando todos la vemos y vemos justamente todas las pruebas de la corrupción, sabemos que era imposible desconocer. Allí estamos viendo los botines y justamente también la detención de Pérez Corradi, que viene a cerrar una trama de corrupción en la Argentina, no solamente vinculada a la obra pública, sino también vinculada al narcotráfico. Y quiero cerrar insistiendo con algo, con un concepto que nosotros en este programa venimos insistiendo hace muchísimo, y tiene que ver con el rol de José López y explicar por qué no es para nada un caso aislado, más bien todo lo contrario. José López es el hombre que tiene la llave, que le da arranque a una maquinaria de corrupción que culmina con Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es clarísimo. El dinero de la obra pública terminaba en los hoteles y las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, para que nadie se haga el distraído, para que no haya más excusas, las pruebas de la corrupción.